Vámonos al tema que sigue, que creo que es la columna, ¿no? Sí. Sinaloa, el mayor lastre de Palacio. Solo era cuestión de tiempo, y es que a 3 años de iniciada la gestión de Rubén Rocha Moya, el gobierno a su cargo se ha convertido en uno de los mayores lastres, tanto para el expresidente López Obrador como para Claudia Sheinbaum, la cabeza del maximato sexenal. Un lastre que, de no sacudirse lo más pronto posible, podría significar el fin de la mal llamada Cuarta Transformación. Lastre que no desaparecerá mientras Rocha siga al frente del gobierno estatal y sea llevado a una cárcel federal o una prisión en Estados Unidos por sus vínculos criminales. Y, les guste o no, a los defensores a ultranza del mandatario sinaloense, Claudia y Obrador, lo cierto es que la impericia política y los nexos del mandatario sinaloense con el crimen se han convertido en una bomba de tiempo, no solo para Sinaloa, sino para el partido oficial y para todo el gobierno. ¿Y por qué el narcogobierno de Sinaloa es un peligro para el maximato López Obradorista? Porque resulta inocultable para los mexicanos y para el mundo que detrás de la alianza entre Obrador, Sheinbaum y Rocha Moya, con el cártel de Sinaloa, está la violencia incontenible en aquella entidad y cientos de crímenes que contabilizan desde diciembre de 2018 hasta hoy. Es decir, que bastaron 3 años de gestión de Rocha al frente del gobierno fallido de Sinaloa para que se acomodaran las piezas que explican el tamaño de los acuerdos entre Morena, sus gobiernos municipales, estatales y el federal, con poderosas bandas criminales como el cártel de Sinaloa. Paradójicamente, la gota que derramó el vaso y confirmó el poder político que han alcanzado los cárteles criminales salió del puño y letra de El Mayo Zambada, quien luego de ser entregado a la justicia norteamericana, reveló la primicia de la traición del gobernador de Sinaloa en su captura y extradición a Estados Unidos y en el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Sí, resulta que el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno mexicano y la Fiscalía General coincidieron en que, según las indagatorias del caso, Rocha Moya fue el responsable de convocar a la reunión que sostuvieron el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen, Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. La reunión estuvo encabezada por el gobernador de Sinaloa, quien no solo entregó a los narcotraficantes al gobierno de Estados Unidos, sino que habría ordenado el asesinato de Melesio Cuen. Más aún, el mismo Rocha ordenó el montaje que pretendió engañar a la sociedad sinaloense sobre un presunto asalto a Melesio Cuen en una estación de gasolina que le habría costado la vida, además de que el gobernador sinaloense también mintió al asegurar que al tiempo que se produjo la traición a los criminales y su entrega a Estados Unidos, él se encontraba en aquel país cuando en realidad participó en la traición a El Mayo, al Chapito y hasta habría ordenado el asesinato de Melesio Cuen. Pero tampoco es novedad la debacle del mandatario de Sinaloa, y es que en el itinerario político titulado El narcogobierno de Sinaloa caerá pronto, del 22 de agosto del 2024, dije que solo era cuestión de tiempo para que cayera el gobernador Rocha Moya. Así lo dije. 2 puntos, comillas. En Sinaloa todos saben que Rubén Rocha Moya llegó al poder gracias a los votos del cártel de Sinaloa. También saben que Rocha Moya es un narcogobernador intocable que goza del favor de Palacio y que en el sexenio por venir podría seguir siendo solapado por la espuria señora presidenta. Y por supuesto que en Sinaloa saben que Rocha no solo participó en la entrega de Ismael Zambada, El Mayo, y de Joaquín Guzmán López, sino que intentó ocultar el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Pero lo que pocos saben es que el narcogobernador Rubén Rocha Moya caerá muy pronto, una vez que en septiembre arranquen los procesos judiciales de El Mayo y los Chapitos en la Corte Norteamericana, en una Corte Norteamericana. Así, una vez iniciado el proceso judicial, al primero que señalarán los narcotraficantes mexicanos ante las autoridades norteamericanas es al mandatario estatal de Sinaloa, quien habría traicionado la confianza no solo de El Mayo, sino de los Chapitos y del asesinato de Melesio Cuen. Y es que según fuentes cercanas a la defensa de los jefes del cártel de Sinaloa, la revelación de complicidad con autoridades mexicanas será de mayor a menor jerarquía, de menor a mayor jerarquía política, es decir, conoceremos las complicidades a nivel municipal en la UAS con integrantes del Congreso local y del gobierno estatal antes de llegar a los peces gordos del gobierno federal, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Fin de la cita. Pero no es todo. En el itinerario político titulado El crimen organizado ya votó por Morena del 26 de mayo del 2021 advertí del peligro político electoral
de la participación de los cárteles de la droga en las elecciones intermedias, así lo dijo. Las bandas criminales también votan y en la elección del 6 de junio del 2021, los varones del crimen ya decidieron su voto, sufragio que se llevará a cabo mediante métodos nada convencionales. En realidad, impusieron los usos y costumbres de la mafia, la plata, el plomo, el secuestro y las amenazas, pero además, y por pura casualidad, el voto mayoritario de los criminales resultará favorable al partido oficial llamado Morena. ¿Y cómo sabemos que los criminales organizados votarán en su mayoría por el partido de López Obrador? Pues es elemental, porque el 60% de los hechos violentos ocurridos a lo largo de la elección, crímenes, amenazas y secuestros, alcanzaron a candidatos, precandidatos y políticos identificados con la alianza PRI, PAN y PRD. Solo 17% de los ataques fueron lanzados contra precandidatos, candidatos y políticos vinculados con Morena, mientras que el restante 23% fue dirigido contra políticos de otros partidos. De esa manera, de los casi 100 precandidatos, candidatos y políticos vinculados a partidos que han sido asesinados antes de la elección del 2021, por lo menos 60 se identificaban con la coalición PRI, PAN y PRD, mientras que solo 17 pertenecían a Morena y los restantes 18 a otros partidos. Sin embargo, lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque según fuentes castrenses, todo puede pasar en estados como Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Colima, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, en donde el crimen apuesta por el control político para favorecer al partido Morena. Fin de la cita. Y tal como lo pronostiqué aquel 26 de mayo del 2021, la llamada elección intermedia fue un día de campo para los grupos criminales que mediante las urnas atraparon el corredor del Pacífico, su mayor zona de influencia. Así lo dije en el itinerario político titulado Ganó Morena o Gana Narco del 9 de junio de ese 2021. ¿Cuál fue el impacto real de las bandas criminales en la reciente elección estatal? ¿Es casual que Morena haya ganado todo el corredor del trasiego de la droga controlado por cárteles criminales aliados al gobierno como Sinaloa y Cártel Jalisco? Lo cierto es que, como todos saben, en política no hay casualidades y son muchos los indicios de que el gobierno de Obrador no solo pagó a las mafias criminales con una amnistía de facto, sino que en el extremo de la debilidad del Estado les habría entregado gobiernos estatales completos, como el de Sinaloa. Fin de la cita. Sí, solo era cuestión de tiempo para ver la caída del narcogobernador de Sinaloa. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Por cierto que algunos periódicos a los que yo les mando este texto, ¿qué creen? No lo publicaron. Mellito, Mellito, la tienen vergüenza. ¿Qué más?